Los raros objetos que se guardan en los museos no solo poseen un valor incalculable, sino también una historia que muchas veces llega a ser trágica o aterradora. Y lo escalofriante ocurre entonces, cuando las energías que se quedaron en esos objetos se manifiestan cuando menos lo esperas. Miradas. Hola, me llamo Pedro. Tengo 25 años y trabajé como guía en un museo muy pequeño, casi escondido en San Luis Potosí. Mi anécdota es corta y relativamente sencilla, pero tuvo un impacto tan grande en mí que me orilló a dejar el museo. En este lugar tenemos una colección de baratijas antiguas que se han ido recolectando por toda la ciudad. Incluso hay algunas que hemos traído de otras partes del país. A mí, estar aquí me aburría bastante, porque no tenía ningún interés en este tipo de cosas viejas y poco llamativas. Seguro hay gente que las encuentra fantásticas y llenas de significado, pero al menos a mí no me gustaban. Una de las salas que tenemos es exclusiva de muñecas. Hay de porcelana, de madera, de plástico, incluso algunas fueron traídas de la Isla de las Muñecas en Xochimilco, en la Ciudad de México. Cuando hacía los recorridos con los poquísimos visitantes, siempre sentía escalofríos al ver los ojos vacíos y fríos de las muñecas. La gente siempre hacía comentarios callados, se susurraban que les daba miedo estar ahí, y lo entendía perfectamente. Yo también me sentía igual. Recuerdo que fue un martes por la tarde. Me encontraba muy aburrido en el museo y no había habido ningún visitante en el día. Así que decidí hacer mi propio recorrido solitario. Quería encontrar aquello que la gente veía en estos objetos y yo no. Quería encontrarle el gusto a mi trabajo. Vi con detenimiento las baratijas, les buscaba detalles, trataba de verles lo interesante. Y entonces llegué a la sala de las muñecas. Imagina una habitación con tapiz de rojo sangre y la iluminación solo dando hacia las muñecas, como si fueran las protagonistas de una obra de teatro. Hay 3 estantes en los que se encuentran todas ellas. Hay uno a la derecha, otro en medio y uno más a la izquierda. Comencé a observar las muñecas del estante de la derecha. Estas eran todas de madera. La pintura que formaba sus caritas ya estaba desgastándose. Las chapitas rosadas apenas se veían. Había algunas que no se movían, otras que tenían articulaciones, otras que eran como títeres. Había de todo. Ver los ojos de estas de madera me daban mucha tristeza y no sabía por qué. Después pasé a las de porcelana en medio. Era la colección más grande y la que más escalofríos me causaban. Sus rostros inexpresivos y elegantes transmitían una soledad horrible. Casi sentía que había personas atrapadas en ellas suplicando para que las dejara salir. Había algunas que no podía mirar directo a los ojos porque me llenaban de terror. Sé que sonará muy exagerado lo que digo, pero cuando estás ahí, en medio de un silencio sepulcral, oscuridad y rodeado de estas representaciones de niñas congeladas, te da muy mala espina. Finalmente llegué al estante de la izquierda, aquel con las muñecas más horribles y variadas. Había de trapo y de plástico, y ahí estaban las de Xochimilco, sucias y deformadas. Miré entonces a una de ellas en concreto. Su cabeza estaba aplastada y cubierta de tierra y mugre. Solo tenía un ojo azul. Me acerqué a ella para observarla con cuidado. Algo que no pueden hacer los visitantes, pero yo sí, porque estaba solo y nadie me podría decir nada. Me incliné y puse mi cara cerca de la suya. Y entonces escuché la porcelana golpeándose brevemente una con otra. Giré mi cabeza de inmediato, solo para ver que las muñecas del estante de en medio ya no estaban acomodadas como antes.
Consternado, mi vista se dirigió automáticamente al estante del otro lado de la sala, ahí donde se encontraban las muñecas de madera. No sabía si era mi imaginación, pero todas tenían sus miradas hacia mí. Pensaba que era efecto óptico, pero comencé a sudar en frío cuando me percaté de un detalle que no vi segundos antes. Las muñecas de porcelana también dirigían sus ojos hacia mí. No movieron la cabeza, solo sus pequeños ojos estaban observándome. Ni siquiera me puse a investigar si esto de casualidad era imaginación mía. Salí corriendo de la sala. Fui con mi compañera en la taquilla, a la que le conté todo y me acompañó para comprobar lo que decía. Pero todas las muñecas ahora estaban como siempre, mirando al vacío. Ahora que lo pienso, fue una estupidez y cobardía muy grande de mi parte dejar el museo por esta experiencia, pero en ese momento me sacó mucho de mis casillas. De vez en cuando voy a visitar a mi compañera, y ella dice que nunca le ha sucedido lo mismo que a mí, pero que desde que supo lo que me pasó, siente una vibra muy rara en esa sala.